Hola, ¿cómo les va? El primer año de vida es la edad de inicio más frecuente de las epilepsias. Y esto tiene que ver con las causas, las etiologías que la provocan. Por ejemplo, causas prenatales como las infecciones congénitas, ejemplo el citomegalovirus, causas perinatales como las encefalopatías hipóxico-isquémicas o causas postnatales como la meningitis. También hay síndromes epilépticos que comienzan a esta edad, algunos benignos con buena evolución y otras formas severas de epilepsia como las encefalopatías epilépticas, el ejemplo más frecuente el síndrome de West. Este espectro de epilepsia que vamos a describir en esta presentación, vamos a comenzar desde lo más sencillo a aspectos más puntuales de cada uno de ellos. Mi nombre es Alberto Espeche, soy responsable de la Unidad de Gestión de Neurología del Hospital Público Materno Infantil y presidente de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Es un gusto estar con ustedes, compartir esta charla y espero la puedan aprovechar. Antes de comenzar, me parece importante definir algunos conceptos como el de crisis epilépticas, que es la aparición transitoria de síntomas y signos provocados por una actividad neuronal anómala y excesiva o simultánea del cerebro. ¿Cómo definimos la epilepsia? Como un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición crónica a tener crisis epilépticas y sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad. Por lo tanto, una crisis epiléptica es una actividad excesiva normal del cerebro y la epilepsia es la predisposición crónica a tener una crisis epiléptica, o sea, a tener una actividad anormal y excesiva del cerebro. ¿Cómo definimos a los síndromes epilépticos? A la asociación de un tipo particular de crisis epilépticas con características peculiares en el electroencefalograma y componentes clínicos tanto como edad de comienzo, características de las imágenes y curso clínico. El curso clínico y en muchos casos la respuesta al tratamiento dependen principalmente de la etiología que produce la epilepsia. Un ejemplo de síndrome epiléptico es el síndrome de West, que tiene una edad de inicio particular, el primer año de vida, un tipo de crisis característico, los espasmos epilépticos, un electroencefalograma peculiar, la ipsarritmia, una etiología variable y un tratamiento específico. Vamos a detallar más claramente el síndrome de West más adelante. En el año 2001, en el Congreso Mundial de Epilepsia que se desarrolló en Buenos Aires, se presentó una clasificación de síndromes epilépticos que los dividía en idiopáticos, sintomáticos y probablemente sintomáticos. Se definió síndromes epilépticos idiopáticos cuando había normalidad y estructural del sistema nervioso central y del desarrollo neuropsíquico hasta el comienzo del síndrome epiléptico, que podían ser de origen genético desconocido, frecuentemente autolimitados o benignos en su evolución. Algunos evidenciaban deterioro neuropsicológico o requieren medicación anticrisis epiléptica toda la vida, por eso recientemente se cambió el concepto de benigno por autolimitado. Y definimos síndromes epilépticos sintomáticos cuando hay una clara causa de que el cerebro ha sido afectado por etiologías específicas, estructurales, por ejemplo, la malformación del cerebro, metabólicas, inmunológicas, infecciosas, genéticas, y cuyas manifestaciones son las crisis epilépticas. Y definimos síndromes epilépticos probablemente sintomáticos que reemplazan lo que anteriormente se denominaba criptogénico de origen oculto cuando se sospecha por su evolución y pronóstico que hay una causa sintomática que la produce que no puede ser evidenciada con los estudios complementarios actuales, por ejemplo, la resonancia. Nosotros tenemos un paciente que ingresa, ya sea en nuestro consultorio, en la guardia o en la sala con convulsiones. Lo primero que debemos descartar son las causas agudas sintomáticas que la producen. Un traumatismo de cráneo, una hipoglucemia, una meningitis. Y que cuando ese trastorno que la produce cede, no presenta más epilepsia. Se habla de epilepsia cuando hay una predisposición crónica a tener crisis epiléptica. Por ejemplo, si ese traumatismo produce una hemorragia cerebral importante
esa hemorragia cerebral importante, intervenida quirúrgicamente y posteriormente queda una lesión y esa lesión predispone a tener convulsiones en forma crónica, eso es una epilepsia. Una vez que hemos establecido que es una epilepsia después de descartar todas las causas agudas sintomáticas, debemos ver si es una epilepsia idiopática, sintomática o probablemente sintomática. Y dijimos que las idiopáticas son la mayoría de ellas genéticas, se presentan en niños con un desarrollo y un examen neurológico normal, las neuroimágenes son normales y el electroencefalograma es característico en cada uno de los síndromes epilépticos. Las causas sintomáticas son secundarias a un insulto del cerebro. Hay que averiguar los antecedentes personales, perinatales, familiares, hacer un adecuado examen neurológico y la mayoría de ellos tienen una tomografía o una resonancia normal. Y la forma probablemente sintomática o de origen oculto, secundaria, una lesión, eh, secundaria a una lesión, pero que no es demostrable por los estudios, las imágenes que tenemos ahora, pero que por su evolución, mala respuesta al tratamiento, las características clínicas de la crisis, se sospecha de una lesión que no puede ser demostrada, de origen oculto. En el año 2017, la Liga Internacional contra la Epilepsia presentó una propuesta de clasificación teniendo los conocimientos actuales con las investigaciones recientes y los nuevos métodos de complementarios, y se definió que todo paciente con epilepsia hay que definir primero el tipo de crisis de inicio de la epilepsia, si es focal, generalizada o desconocida. El tipo de epilepsia, si es focal, focal y generalizada o desconocida, siempre tratar de ver si puede o tiene características de un síndrome epiléptico particular y en todos los casos tratar de buscar la etiología. Si puede ser genética, estructural, metabólica, inmunológica, infecciosa o desconocida. Después que salió esta clasificación, nosotros decidimos analizar la aplicación y la utilidad clínica de esta nueva clasificación en el hospital, usando los nuevos conceptos y el nuevo marco diagnóstico. Sí, realizamos un estudio prospectivo donde se evaluaron 673 pacientes entre el 1 de agosto del 16 y el 31 de julio del 17 y se analizaron todos los pacientes que concurrieron al hospital y los analizamos con los criterios de clasificación de crisis de Fisher y la clasificación multinivel de Sheffer. 673 niños con epilepsia fueron evaluados entre el 1 de agosto del 16 y el 31 de julio del 17. El 85% de ellos se pudo identificar con un síndrome epiléptico o la etiología de las epilepsias. Las epilepsias con etiología conocida fueron el 58% y etiología desconocida el 42%. El 56% se reconoció el síndrome epiléptico, de los cuales el 47% tenía una etiología desconocida. Dividimos los síndromes epilépticos y las epilepsias de acuerdo a la edad, en neonatales 0 a 28 días, lactantes de 1 mes a 24 meses, niñez, preescolares, segunda infancia y los adolescentes mayores de 10 años. Y este fue el resultado de la edad de inicio de las epilepsias en nuestros pacientes. 29 tuvieron edad de inicio neonatal, 296 del lactante, 164 de la primera infancia o edad preescolar, 118 de la niñez o segunda infancia y 66 y comenzaron en la adolescencia. Como pueden ver, la mayoría de los pacientes, pues si tomamos todo el grupo, tuvo su edad de inicio de la epilepsia en el primer año de vida. Acá pueden ver cómo utilizando la nueva clasificación que se presentó en 2016-2017, pudimos definir el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, los síndromes epilépticos en 377 casos y la etiología genética en 147, estructural en 205, metabólica en 6 pacientes, inmunológica en 4 e infecciosa en 25 y causa desconocida en más de 200 pacientes. Acá pueden ver las epilepsias de inicio en el lactante, los síndromes epilépticos, donde las formas autolimitadas y benignas
de inicio en los primeros años de vida, en los 2 primeros años de vida tuvieron una frecuencia alta, las epilepsias autolimitadas del lactante, tanto las formas familiares como las no familiares. El síndrome de West, de distintas etiologías, también fue un síndrome epiléptico frecuente. Y dentro de los no sindromáticos, causas estructurales, hipoxisquemia, hidrocefalia, malformaciones de desarrollo cortical, tumores o causas vasculares, dentro de las infecciosas, virales o bacterianas, causas genéticas múltiples, síndrome de Down, de George, Angelman, etc. Y un grupo de epilepsias de causa desconocida. Creemos muy importante que hay que ubicarse cuando uno evalúa a un paciente con epilepsia en 4 grupos que consideramos esenciales. El primer grupo, las epilepsias ya sean focales o generalizadas, pero que no están relacionadas a ningún síndrome epiléptico en particular, que dijimos que pueden tener distintas etiologías, estructurales, metabólicas, infecciosas, inmunológicas, genéticas o de causas desconocidas, pero que no cumplen características de ningún síndrome epiléptico en particular. Y después están los síndromes epilépticos. Un segundo grupo que son las formas autolimitadas que tienen buen pronóstico, donde está la epilepsia autolimitada del lactante y la epilepsia mioclónica del lactante. Y otro grupo más severo, con peor evolución, con mala respuesta al tratamiento, las encefalopatías epilépticas del desarrollo, donde están las encefalopatías epilépticas del desarrollo de inicio temprano, el síndrome de hueso, el síndrome de espasmos epilépticos infantiles, el síndrome de Dravet, hay otro como las epilepsias focales con crisis migrantes, que no la vamos a describir durante esta disertación, y las encefalopatías con una etiología específica, por ejemplo, el síndrome con epilepsia por déficit transportador de glucosa tipo 1. Y actuamos igual ante un paciente eh, que viene con epilepsia en el primer año de vida. Primero descartamos las causas agudas sintomáticas, después tratamos de ver cómo es el tipo de crisis, si es focal o generalizada, cómo es el tipo de epilepsia, si es focal o generalizada, y tratamos de ver si tiene un síndrome epiléptico. Si no cumple un síndrome epiléptico, siempre tratamos de buscar la etiología, si es estructural, por ejemplo, una malformación del desarrollo cortical, una polimicrogiria, una esquisencefalia, una lisencefalia. Si es una causa infecciosa, una meningitis, una meningoencefalitis, ya sea viral o bacteriana. Si es una causa metabólica, una enfermedad mitocondrial, una enfermedad peroxisomal. Si es una enfermedad inmunológica, las encefalitis autoinmunes. Si es una causa genética, por ejemplo, el síndrome de Down. O en algunos casos no podemos definir la etiología en forma precisa y la etiología es desconocida. También los pacientes evolucionan, tienen un curso clínico en el tiempo que tiene que ver con la maduración personal, pero también con la presentación clínica en un proceso dinámico. Entonces, hay pacientes que empiezan con una epilepsia, por ejemplo, focal sintomática y después evolucionan a algún síndrome epiléptico, por ejemplo, un síndrome de West. Y este es un caso de una niña que a los 5 meses presentó una meningitis aguda por neumococo. Ven cómo dejó lesiones en su sistema nervioso central. A los 6 meses empezó con crisis focales, clónicas de mi cuerpo izquierdo y posteriormente empezó con espasmos epilépticos en extensión asimétricos con desviación cefálica izquierda y en el electroencefalograma se evidenció un una hipsarritmia. Por lo tanto, este es un paciente con una epilepsia focal inicialmente no sindromática que después evolucionó con un síndrome de West sintomático secundario a una causa infecciosa, la meningitis. Recientemente, Suber y colaboradores en el año 2022 hicieron una nueva organización de los síndromes epilépticos en neonato y lactante y definieron la epilepsia autolimitada, la encefalopatía epiléptica del desarrollo y los síndromes epilépticos con etiología específica. Dentro de las formas autolimitadas, de forma de neonato y neonato lactante, que debe haber hablado el doctor Efaelo ya, las formas autolimitadas del lactante que voy a hablar yo, la encefalopatía del desarrollo que ya les comenté, la infantil, la encefalopatía epiléptica del desarrollo de inicio temprano, la que
la que tiene crisis focales migrantes, el síndrome de pamos epilépticos infantiles, el síndrome de Dravet y después el grupo de la encefalopatía con etiología EP. En el año 2010 publicamos este trabajo donde evaluamos los pacientes que comenzaban con epilepsia en el primer año de vida. Nuestro hospital es un hospital que recibe tanto casos de buena evolución, autolimitados, como casos de epilepsia refractaria. Entre los 117 pacientes, 41 tenían epilepsia autolimitada del lactante, 46 epilepsias focales sintomáticas y 17 síndrome de West. Por lo tanto, las causas más frecuentes de epilepsia fueron las focales sintomáticas, segundo las formas autolimitadas del lactante y tercero el síndrome de West. Esto discrepaba con lo referido por otros hospitales de alta complejidad, como el Hospital de Garrahan, donde el síndrome más frecuente de epilepsia el primer año de vida era el síndrome de West y nosotros creemos que tiene que ver con que en hospitales de alta complejidad como el Hospital de Garrahan se ven predominantemente epilepsias resistentes a fármacos epilépticos como es el síndrome de West y otras formas de epilepsia severa, mientras en nuestros hospitales vemos tanto formas benignas como formas más complejas. Dentro de las epilepsias del primer año de vida tenemos formas autolimitadas y de buena evolución y formas refractarias. Ahora vamos a centrarnos en las epilepsias autolimitadas. Como dijimos, las epilepsias son frecuentes en el primer año de vida, tienen una etiología heterogénea que va desde causas pre y postnatales, infecciones, hipoxia, causas estructurales genéticas, etc. Predominan las causas sintomáticas y las formas autolimitadas son más frecuentes de lo que se sospechó inicialmente. En el año 1963, un neurólogo japonés describió una forma de presentación benigna de inicio antes de los 2 años. La denominó convulsiones benignas del lactante. Eran aparentemente de inicio generalizado, no tenían una etiología clara, no había una historia familiar de epilepsia y eran niños que tenían un desarrollo normal, un examen neurológico normal, un electroencefalograma normal y buena evolución. Posteriormente, otro neurólogo japonés, Watanabe, escribió que estas formas de convulsiones benignas del lactante, donde no había antecedentes familiares, en realidad no tenían un inicio focal, un inicio generalizado, sino que tenían un origen focal, buena respuesta al tratamiento, evolución favorable, y en algunos casos tenían antecedentes familiares. Después de la descripción inicial de Fukuyama y de Watanabe, el doctor Villevano en Italia, en el año 1992, agrupó un grupo de pacientes que tenían todos antecedentes familiares, historia familiar de epilepsia a la misma edad, convulsiones que comenzaban entre los 4 y los 6 meses, con examen neurológico y neuroimágenes normales. Las crisis se caracterizaban por fijeza de la mirada, cianosis, desviación ocular y cefálica a un lado, tonía y clonías posteriores, un eje interictal normal, un eje ictal con una actividad rápida que se originaba en las regiones parieto-occipitales, un curso benigno y una buena respuesta al tratamiento, y la denominó convulsiones familiares benignas del lactante. A partir de la descripción de Fukuyama, Watanabe y Villevano, múltiples casos fueron descritos en todo el mundo. El doctor Caraballo, que fue un investigador que trabajó mucho en este tema y que ayudó al reconocimiento del gen que producían estas epilepsias benignas del lactante, presentó en 1997 una serie de 471 casos con convulsiones del lactante, de los cuales 12 tenían formas benignas del lactante, el 2%. Okumura presentó en el 2000 el 30%, Caraballo el 14% en el 2005 de todos los pacientes con epilepsia del primer año de vida, y nosotros en el año 2010 el 29% de todos los pacientes que veíamos en el primer año de vida. Esta diapositiva lo que quiere representar es que a partir de la descripción y el reconocimiento de estos síndromes epilépticos se pudo eh, establecer mejor la frecuencia y la incidencia de este tipo de epilepsia.
Son dos trabajos, uno que hicimos en el Hospital Garrahan con el doctor Roberto Caraballo y el doctor Sosimo y otro que hicimos en el Hospital de Niños. En estos trabajos lo que resaltábamos era que era importante y era posible reconocer estos síndromes epilépticos de inicio del primer año de vida, que era más claro al inicio de la epilepsia en las formas familiares, porque un padre o una madre o un tío había tenido convulsiones a la misma edad con buena evolución, pero que tanto las formas familiares como las no familiares tenían una buena evolución y presentación clínica similar. En este cuadro podemos comparar el trabajo del doctor Caraballo con nuestro trabajo, donde teníamos edad de inicio similar, tipo de crisis parecida, eje normal, historia familiar en los pacientes con convulsiones benignas del lactante, pero en los dos grupos, tanto las formas familiares como los no familiares, buena evolución en respuesta al tratamiento. Este es un registro electroencefalográfico de un electroencefalograma ictal ante la crisis donde se ve una actividad teta rítmica en la región frontal izquierda en un paciente que tenía crisis de fijeza de la mirada y desviación cefálica a derecha, lo que confirma el origen focal de este tipo de epilepsia. Como dijimos, tienen buena respuesta al tratamiento y buena evolución con distintos fármacos antiepilépticos. Nosotros los tratamos con fenobarbital en 27 casos, carbamazepina en 8, ácido valproico en 2. En 2 casos tuvimos que rotar medicación de fenobarbital o de ácido valproico a carbamazepina. Hoy sabemos que el gen más frecuentemente relacionado a este síndrome es el PRRT2 y que tiene muy buena respuesta a la carbamazepina y a la oxcarbazepina. Y discutimos que el reconocimiento de estas epilepsias autolimitadas del lactante es posible al inicio de la crisis, que es más fácil en los casos familiares y que en los casos no familiares hay que hacer un seguimiento para descartar causas de epilepsia focal sintomática que no puedan observarse claramente en la resonancia o causas probablemente sintomáticas que no puedan ser objetivadas con los medios actuales. Lo que tenemos que tener en cuenta, orientadores de formas autolimitadas o benignas del lactante, que son las crisis focales con o sin generalización, que son agrupadas varios episodios en el mismo día y con recuperación de la conciencia entre los episodios, neurodesarrollo, examen neurológico y eje intelectual normal y buena respuesta a medicación. Hay que pensar en otros síndromes epilépticos o en otra forma de presentación cuando son refractarias al tratamiento o hay otro tipo de crisis asociadas, cuando tienen estatus, o sea, crisis prolongadas, cuando hay paresia postconvulsiva, retraso del desarrollo, electroexamen neurológico anormal, eje intelectual anormal o mala respuesta al tratamiento. En esos trabajos concluíamos que las formas familiares y no familiares tienen similares características electroclínicas, que los casos no familiares podrían corresponder a mutaciones de novo esporádicas en casos de epilepsias benignas. Ahora sabemos que el gen asociado más frecuentemente es el gen PRRT2 y hay formas no familiares donde se describió mutaciones espontáneas del gen PRRT2. También observamos que había formas puras de convulsiones familiares benignas del lactante, pero también habían algunas que asociaban disquinesia paroxística, que es una forma de movimiento anormal involuntario, extrapiramidal, formas asociadas a migraña, formas que tenían convulsiones febriles de inicio tardío, las formas no familiares, habían pacientes con muy buena evolución que tenían convulsiones en el neonato y después asociaban en el lactante, y por último las convulsiones asociadas a gastroenteritis. Así fue como presentamos nuestros primeros pacientes con convulsiones benignas del lactante asociadas a disquinesia paroxística, que le llamamos síndrome de Ica-síndrome, que se caracteriza por un paciente que en primer año de vida tiene convulsiones con muy buena evolución y un antecedente de un familiar que tiene disquinesias paroxísticas eh, asociadas en el tiempo. Cuando veamos la última diapositiva, que es sobre otro paciente, van a poder ver de qué se trata
este movimiento anormal. Pero lo importante es que asociaban estas dos cosas y que no orientaban de forma benigna si veíamos un padre que había tenido disquinesias paroxísticas o convulsiones benignas de inicio en el primer año de vida. Otra forma particular de presentación de estas epilepsias autolimitadas lactantes es las epilepsias benignas lactantes con una espiga honda en la línea media del sueño, que es importante reconocerla porque tiene un eje interictal anormal a diferencia de los otros pacientes. Y acá pueden ver la espiga central temporal media izquierda, que es la que distingue este síndrome, que por supuesto son niños normales, un examen neurológico normal, resonancia normal y muy buena evolución. Hay un grupo que fue descrito primero por Kaplan y Lanzi, después por Herón y Berkovich, donde los pacientes tienen muy buena evolución de su epilepsia, pero inician en el neonato, en el primer mes de vida, después hacen convulsiones en el lactante y se ha visto otro gen relacionado que es el SCN2A, también el PRRT2 ha sido, pero menos frecuentemente relacionado de esta forma que empiezan en el neonato y continúan en el lactante. Sí me parece muy importante reconocer esta forma particular de presentación, que son las convulsiones benignas del lactante asociadas a gastroenteritis leve, que tiene una presentación clínica y evolución similar a las epilepsias benignas, pero probablemente tengan un origen viral. También fueron descritos en Japón por Moroka y Komori en el año 82 y en el 95. Se caracteriza por presentación de edad de inicio entre los 5 meses y 26 meses, con un pico a los 10 meses con crisis focales con o sin generalización, muchas veces en clúster que hacen 2 o 3 crisis el mismo día, con recuperación de la conciencia entre ellos, EEG interictal normal, tienen antecedentes de gastroenteritis previo o durante el episodio, el rotavirus es positivo en el 50% de los casos, las recurrencias de crisis son raras, el curso es benigno y no se pudo demostrar el gen del PRRT2 en algunos de estos pacientes. Nosotros pudimos presentar la primera serie de pacientes en Argentina con este síndrome, 22 pacientes que vimos en el Hospital Garrahan y en el Hospital de Niños. Acá presentamos dos pacientes con convulsiones benignas lactantes y gastroenteritis, uno del doctor Caraballo y otro mío, que tenían una particularidad. Uno de los pacientes había presentado una convulsión benigna asociada a rotavirus y posteriormente evolucionaron con una forma no familiar de epilepsia en la evolución, y el otro era un paciente con una forma no familiar de epilepsia a los 2 meses que cuando le pusieron la vacuna por rotavirus presentó crisis. Y discutimos si era una variable de las formas de epilepsia benignas autolimitadas del lactante, si eran sintomáticas secundarias a un rotavirus y pueden desencadenar en niños genéticamente predispuestos o que había una coincidencia entre estas dos presentaciones. Como dijimos anteriormente, la respuesta tanto a la forma que empieza el neonato en el lactante es muy buena y la indicación sería carbamazepina u oxcarbamazepina porque son efectivos en otras canalopatías y tienen muy buena evolución en estas formas focales autolimitadas del lactante. Otro grupo importante de epilepsia que vamos a hablar son las encefalopatías epilépticas del desarrollo que inician en el lactante, una forma de inicio temprano, que entre los 0 y los 3 meses, el síndrome de espasmos epilépticos infantiles, que incluye el síndrome de West, la epilepsia con crisis focales migrantes y el síndrome de Dravet. Ahora, se denomina encefalopatía epiléptica cuando las crisis epilépticas o la actividad epileptiforme frecuente en el electroencefalograma comprometen el neurodesarrollo afectando la cognición, la conducta o el lenguaje. Se define encefalopatía del desarrollo cuando hay una discapacidad intelectual más epilepsia. El tercer concepto importante es el de encefalopatía del desarrollo. La encefalopatía epiléptica del desarrollo se define como, ya sea por la etiología, las variantes genéticas, o por la epilepsia, la característica de las crisis o la actividad epileptiforme en el electroencefalograma, afectan el trastorno del neurodesarrollo.
Ya dijimos la conexión, el aprendizaje, lenguaje o conducta. Primera de las encefalopatías epilépticas que vamos a describir es la encefalopatía epiléptica de desarrollo de inicio temprano, que se caracteriza por ser una forma severa de epilepsia que comienza antes de los 3 meses con crisis frecuentes, examen neurológico anormal y resistentes medicamentos anticrisis epilépticas. En el 80% de los casos, la neuroimagen, los estudios metabólicos genéticos permiten el diagnóstico y es muy importante para su reconocimiento la evaluación electroclínica de los pacientes. Este grupo que se denomina encefalopatía epiléptica del desarrollo de inicio temprano incluye lo que antes se denominaba síndromes epilépticos con paroximosupresión, las encefalopatías epilépticas de inicio temprano sin paroximosupresión y a veces las crisis migrantes de la infancia temprana o las encefalopatías epilépticas con etiología específicas pueden confundir el diagnóstico de este síndrome por la edad de inicio y la gravedad de presentación. A veces el diagnóstico definitivo al inicio de la epilepsia es muy difícil porque hay una superposición de síndromes epilépticos entre la encefalopatía epiléptica del desarrollo inicio temprano, las encefalopatías con crisis focal emigrante de la infancia y las encefalopatías con etiología específica como el de la protocaderina, el CDLK o las encefalopatías en los canales de potasio. Como comenté anteriormente, dentro de estas encefalopatías de inicio temprano está incluido el síndrome con paroximosupresión que describieron Aicardi y Otajara en sus dos formas y concluyeron que tenían características electroclínicas similares. Donde lo que prevalecía era un electroencefalograma con un ritmo característico que se denominó de paroxismo supresión durante todo el registro. Entonces, las encefalopatías epilépticas del desarrollo inicio temprano comienzan antes de los 3 meses, resistentes a la medicación anticrisis epilépticas, tienen un examen neurológico anormal, trastorno de glutorios, anormalidad en el tono y trastorno del movimiento, retraso del desarrollo moderado a severo que se hace más evidente en el tiempo, EIG interictal ictal anormal con paroximosupresión, onda lenta difusa, descargas multifocales y las neuroimágenes, los estudios metabólicos o los test genéticos permiten el diagnóstico en el 80% de los casos. Estas encefalopatías entran dentro de un grupo de epilepsias severas donde el diagnóstico es genético en el 30% de los casos y hay genes que frecuentemente están asociados. Dentro de los genes que están asociados, que comienzan en los 3 primeros meses de vida, están el gen de la sintaxina, la canalopatía de potasio y el SCN2A como los más frecuentes. Y dentro de las epilepsias del lactante con crisis focales migrantes, el 50% es por el gen KCNT1, que tiene crisis refractarias focales que migran de una región a otra y evolucionan. Muchos de estos pacientes con trastornos de neurodesarrollo, discapacidad intelectual, resistencia a medicación anticrisis epiléptica y síndrome de espasmos epilépticos infantiles. Síndrome de espasmos epilépticos incluye el síndrome de West cuando presenta espasmos epilépticos, ipsarritmia en el electroencefalograma y retraso madurativo. Hay espasmos epilépticos que no están asociados al patrón de electroencefalograma de ipsarritmia, que también están incluidos dentro del síndrome de espasmos epilépticos infantiles. El síndrome de West fue descrito inicialmente por el doctor William West, que era un médico que trabajaba en las afueras de Londres, que escribió una carta al Lancet donde describía las características clínicas de su hijo, que había comenzado con episodios de tonía, de espasmos, que no respondían a los tratamientos habituales y que evolucionó con compromiso cognitivo y retraso madurativo durante la evolución. Después de la descripción inicial
del Dr. West en Lancet en 1951, en Archivo Argentino de Pediatría, dos médicos argentinos, el doctor Héctor Vázquez y el doctor Marcos Turner, describieron la característica electroclínica del síndrome de West. Fueron los primeros que detallaron en forma minuciosa este síndrome epiléptico y creo que debemos reconocerlo todos los que trabajamos en epilepsia. Este es el inicio del trabajo en Archivo Argentino de Pediatría, donde dice: sostenemos en este trabajo que a las formas clínicas conocidas del síndrome epiléptico debe agregársele otra aún no bien especificada en la literatura que nosotros hemos estudiado e individualizado en 10 niños. Con este aporte creemos enriquecer la nosología de la epilepsia con una variedad clínica que en la literatura suficientemente explícita no figura sobre este tema. Para rotularla hemos decidido denominarla flexión generalizada, porque nos parece que tal designación ayuda a la pesquisa de esta manifestación y también a su correcto encasillamiento. Durante este trabajo, los doctores Vázquez y Turner presentan las características neuroradiológicas de los pacientes con una neuroencefalografía donde se puede ver una leucomalacia periventricular, una encefalopatía hipóxico-isquémica, los registros electroencefalográficos de ipsarritmia. Los pacientes eran de la cátedra del doctor Garrahan del Hospital de Clínicas y uno del doctor Escardo de la parte privada. Lo presentan en Archivo Argentino de Pediatría y el resumen lo hacen en 3 idiomas, en inglés, en francés y en español, y relatan que se presentan 10 casos de una forma de síndrome epiléptico aún no bien precisada en la literatura. Las crisis son de inicio temprano, en los primeros meses de vida, hablan de la edad de inicio. Los ataques coinciden con flexión brusca de la cabeza, tronco y extremidades, acompañada o no de grito llanto, y hay pérdida transitoria de la conciencia y a veces desviación ocular. Durante los episodios no se observan movimientos clónicos, los accesos son de escasa duración, diarios y de gran frecuencia. Todos los casos revelan un notorio compromiso neuropsíquico. En 9 de los casos se pudo corroborar el electroencefalograma normal con predominio del signo de Petit mal, y esta variedad clínica se muestra rebelde de los tratamientos habituales para la epilepsia. Entonces, los doctores Vázquez y Turner describieron un nuevo síndrome que inicialmente lo presentaron en un Ateneo de la Sociedad Argentina de Pediatría y después lo publicaron en Archivo Argentino de Pediatría en 1951, y definen un síndrome epiléptico aún no descrito con características electroclínicas peculiares que da inicio en el lactante, describen los espasmos epilépticos, el compromiso neurocognitivo, por lo tanto ya hablan de encefalopatía epiléptica, el EEG desorganizado con ondas lentas de gran amplitud, la patología, hablan de la consecuencia del compromiso del sistema nervioso central difuso y el origen subcortical de los espasmos, la frecuencia del cuadro, porque dicen que son más frecuentes de lo que pensamos y que deben estar deambulando por las clínicas sin ser reconocidos debidamente, que tienen mala respuesta al tratamiento y muy mal pronóstico. Hay 2 médicos importantes que trabajaron después en la descripción del síndrome de West, que fueron el doctor Gibbons y el doctor Gastaut. Gibbons en Inglaterra y el doctor Gastaut en Francia. Gibbons, durante sus publicaciones, reconoce que los hitos más importantes en la descripción del síndrome de West fue la descripción original del padre de James Williams, los doctores Vázquez y Turner, que describieron el electroencefalograma y la incorporación del tratamiento con corticoides por el doctor Sorel en 1958. Y en un trabajo publicado en 1973 refiere que el síndrome de espasmos epilépticos e ipsarritmia y retraso madurativo fue primeramente delineado por los doctores Vázquez y Turner en 1951. Por lo tanto, creo que debemos reconocer a estos médicos argentinos, estos investigadores argentinos, y debemos reconocerlos describiendo su importancia cada vez que hablamos de síndrome de West.
En el año 2004, un grupo de neurólogos presentó el síndrome de pamos epilépticos infantiles y diferenció bien las formas no epilépticas, el síndrome de Fegerman de mioclonía benigna de la infancia temprana, y cuando tenemos espamos epilépticos en menores de 2 años, el síndrome de West es cuando tienen espamos epilépticos en salva con isarritmia, y después otra forma de presentación, que son los espamos epilépticos aislados con isarritmia o los espamos epilépticos tanto el clúster o aislados sin isarritmia. En el diagnóstico necesitamos reconocer los espamos epilépticos y sus características electroencefalográficas con un video EEG. El video casero con crisis típicas e historia de clúster de típicos espamos epilépticos hace probable este diagnóstico y debe ser corroborado con un electroencefalograma interictal. Este es un paciente que presenta espasmos epilépticos, donde vemos cómo realiza espasmos epilépticos en flexión. Se diagnostica síndrome de espasmos epilépticos, se le realiza un electroencefalograma. Donde se constata la identificación del trazado con onda aleta con espiga intercalada y atenuaciones paroxísticas del voltaje propia de una ipsarritmia modificada. Se inicia tratamiento con vigabatrina, sin respuesta se le agrega corticoides a altas dosis, mejorando el trazado, el registro electroencefalográfico, como pueden ver en este trazado. Este es el diagnóstico diferencial. Ven cómo hace un pequeño espasmito este paciente. Estas son mioclonías benignas de la infancia temprana, síndrome de Fegerman. Tenía un desarrollo normal, un electroencefalograma normal y una evolución sin tratamiento normal. Tratamiento para el síndrome de West es con ACTH, prednisona, vigabatrina o tratamiento combinado de corticoides con vigabatrina. Los protocolos de tratamiento es siempre considerar la piridoxina al inicio y comenzar posteriormente con vigabatrina 50, 100 y 150. Si no hay respuesta, agregar prednisona a dosis alta o ACTH, y si no hay respuesta, otros fármacos antiepilépticos, diacetam, valproico, topiramato, la terapia cetogénica y el cannabidiol como opciones. Nosotros recientemente publicamos un trabajo donde resaltamos la contribución argentina, la descripción del síndrome de Pamos epilépticos infantiles y los trastornos no epilépticos relacionados, los síndromes epilépticos infantiles, el síndrome de West descrito por los doctores Vázquez y Turner, las mioclonías benignas de infancia temprana descrito por el doctor Natalio Fegerman y los espasmos epilépticos sin ipsarritmia descritos por el doctor Roberto Caraballo. Como conclusión del síndrome de West, fue descrito por los doctores Vázquez y Turner en 1949 en un Ateneo de la Sociedad Argentina de Pediatría. El reconocimiento del síndrome de West es importante para iniciar tratamiento y evitar el deterioro neuropsicológico que produce en evolución. Debemos iniciar el tratamiento lo antes posible para controlar los espasmos epilépticos y la ipsarritmia. Creemos que el vigabatrin debe ser el medicamento de inicio por su fácil administración y buena respuesta y tolerancia, sobre todo en pacientes con esclerosis tuberosa. Si a los 14 días de iniciado el tratamiento con vigabatrin no hay respuesta, debe asociarse corticoides a altas dosis o ACTH, y todavía se necesitan estudios controlados para implementar terapia combinada desde el inicio del tratamiento. Otro síndrome epiléptico
de presentación importante en el primer año de vida, el síndrome de Dravet. En niños previamente sanos comienza con crisis prolongadas, febriles y afebriles, focales y generalizadas, es secundaria a la mutación del gen SCN1A en el 80% de los niños, aunque hay otros genes asociados. El síndrome fue descrito por la doctora Charlotte Dravet en Francia y al mismo tiempo por el doctor Bernardo Dalla Bernardina en Italia. Debemos sospecharlo en un lactante previamente sano con un desarrollo normal que presenta en el primer año de vida crisis hemiclónicas prolongadas y recurrentes y crisis tónico-clónicas generalizadas principalmente si son febriles. Hay factores disparadores de las crisis como la fiebre, la exposición al sol, las luces intermitentes, la temperatura ambiente elevada, los patrones visuales, los baños de agua caliente pierden importancia en la adolescencia y en la adultez. Recientemente, en el año 2022, se presentaron los criterios mandatorios para su diagnóstico, edad de inicio entre 1 y 20 meses, crisis focales recurrentes, febriles y afebriles, frecuentemente alternantes, crisis focales generalizadas o crisis clónicas generalizadas, discapacidad intelectual y resistencia a medicación. Criterio de alerta, G con actividad de ritmo de base normal a los 2 años, edad de inicio antes de los 2 meses o después de los 15 meses, retraso en el desarrollo antes del comienzo de la crisis, examen con anormalidades neurológicas focales, ausencia del gen SCN1A y buenas respuestas bloqueantes del sodio. Criterios de exclusión, la edad de inicio neonatal y las lesiones focales en la resonancia. Entonces, el síndrome de Dravet comienza entre los 5 y 8 meses, en el primer año de vida, con varios genes implicados, con un desarrollo y un examen neurológico normal al inicio de las crisis, con crisis febriles, estatus febriles y después afebriles, principalmente crisis focales de uno y otro lado y mioclonías. Eje interictal normal y después de un tiempo el ictal patológico siempre, el interictal se va haciendo patológico con el tiempo. Las resonancias y los estudios metabólicos son normales, es refractario al tratamiento y produce déficit cognitivo y hay mala respuesta a la medicación. Las terapias cetogénicas, el cannabidiol y otros fármacos nuevos como el etiripentol y la fenfluramina son auspiciosos en cuanto al tratamiento y van a mejorar el pronóstico en la evolución usándolo de manera adecuada en el momento adecuado. Presentamos nosotros recientemente 3 casos que tuvieron una presentación inusual y que nosotros queríamos resaltarlo porque en la evolución presentaron resonancia anormal y hemiparesia y teóricamente estos dos síntomas y signos son criterios de exclusión de síndrome de Dravet. Sin embargo, nuestros casos tienen una edad y una característica electroclínicas típicas de Dravet, nada más que en un momento de su evolución hacen un estatus focal prolongado y posterior a esto presentan una lesión en la resonancia y la hemiparesia posterior. En los 3 casos pudimos descubrir variantes del gen SCN1A. Esta es la resonancia donde veíamos que era normal al inicio y posteriormente hace una hemiatrofia del lado derecho. De nuevo la hemiatrofia del lado derecho en otra secuencia donde se ve la atrofia cortical con la dilatación ventricular. Y un EEG inicialmente con una actividad de base normal y posteriormente con una espiga en las regiones derechas. Con la evolución, el síndrome de West afecta otros órganos y entre ellos el corazón y tiene riesgo de muerte súbita durante toda su evolución. Esto es algo que nosotros debemos conversar con la familia y optimizar los cuidados para tratar de prevenirla. El último grupo de síndromes epilépticos de inicio del primer año de vida son los que tienen etiología específica, ya sea por el gen de los canales de potasio, deficiencia de piridoxina, CDKL5, protocaderina, déficit de transportador de glucosa, síndrome de Sturge-Weber
o amartomas hipotalámicos y crisis gelásticas. Es un paciente de 4 meses que comienza con crisis oculógiras, tenía un desarrollo normal hasta ese momento. Espérate, hija, Presenta atrás. crisis oculares A en ver, la evolución y mira el episodios de celular. disquinesia paroxística Mira el celular, mi amor. kinesigénica. Acá ven cómo presenta ¿Por la qué haces distonía así? del piecito derecho y la mano derecha al caminar. Esto Ay, es, siempre para, yo debemos te hago mejor, pensar ¿eh? en deficiencia de GLUT2 en estos pacientes con estas presentaciones clínicas Camina. y pacientes que tienen conmoción abdominal desde la infancia y han tenido familiares o ellos presentan este tipo de evolución, pensar en ejemplos detalles. No. Sospechamos síndrome de déficit transportador de glucosa tipo 1, le hicimos una punción lumbar donde objetivamos una hipoglucorrapquia y posteriormente un estudio genético donde se encontró una variante patogénica del gen SLC2A1, que es diagnóstico etiológico de este síndrome epiléptico. Para concluir, las epilepsias del primer año de vida son frecuentes. La causa más frecuentes son las epilepsias focales sintomáticas o estructurales, el síndrome de West y las epilepsias benignas o autolimitadas del lactante. Debemos reconocer las epilepsias autolimitadas en el neonato lactante para evitar estudios complementarios y tratamientos innecesarios. Las encefalopatías epilépticas del desarrollo y los síndromes epilépticos con etiología específica muchas veces tienen características que se superponen. Nuestro objetivo debe ser siempre poder aplicar nuestros conocimientos en cualquier ámbito donde desarrollemos nuestra actividad profesional. Bueno, quiero agradecer que hayan participado de esta charla. Hemos pasado desde los conceptos básicos de la epilepsia, las presentaciones frecuentes de epilepsia en el primer año de vida, a formas menos infrecuentes, con etiologías genéticas más complejas, pero que creo que van a aportar al manejo y a su conocimiento en la práctica diaria. Muchísimas gracias a todos.